renal, ¿no? Eh, Eso vamos a hablar después. Entonces, este es el efecto que va a tener. La arteria glomerular aferente disminuye el ultrafiltrado glomerular, disminuye la formación y la perfusión renal, ¿no es cierto? El volumen de la filtración renal. Y entonces, al liberar angiotensina 2, va a desencadenar la oclusión de la arteriola eferente, ¿no? Porque produce vasoconstricción de todas las estructuras arteriolares. Y al desencadenar esto, pues es como si pisaran la manguera, ¿no? Aquí aumenta el volumen dentro del glomérulo y aumenta el ultrafiltrado, va a aumentar el ultrafiltrado. Solamente que también incrementa por la resistencia vascular periférica, ¿no? Ahí está el problemita, ¿no? Ahora, como aumenta el ultrafiltrado, el paciente tiende a orinar más. Como se desencadena la vasoconstricción a nivel sistémico, pues hay más precarga cardíaca, entonces por eso puede latir más fuerte, ¿cierto? Este mecanismo es un mecanismo preservador de la función cardíaca y la función renal y por lo tanto también de la perfusión vascular, ¿ya? Eh, no, pero el problemita es que en algunos pacientes, pues la resistencia vascular periférica es de causa secundaria, ¿no? Ahora, cuando es de causa secundaria, pues uno de los mecanismos que se puede utilizar, por ejemplo, por aterosclerosis, por diabetes, la presencia de hiperalbuminemia, ¿no? Lo más frecuente en personas los trastornos metabólicos asociados a la osmolaridad, como la diabetes mellitus. Ahora, cuando el paciente tiene estos trastornos que alteran, de hecho, la resistencia vascular periférica, pues va a disminuir el flujo renal de manera, eh, de manera, ¿cómo les puedo decir? Colateral, ¿no? Ahora, si disminuye el ultrafiltrado glomerular y de hecho el paciente tiene mucha resistencia vascular periférica, eh, pues va a aumentar la presión arterial a niveles peligrosos. Pues, y eso es la hipertensión arterial, ¿no? De hecho, uno de los tratamientos abocados hacia el control de la presión arterial se va a dirigir precisamente a la función renal de desencadenar la vasoconstricción, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos fármacos como los antagonistas al receptor de angiotensina 2, por ejemplo, los ARA2, vamos a encontrar también eh, los fármacos abocados a la inhibición de la formación de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS, ¿no? Estos son reguladores de la presión arterial desde la función renal, ¿no? Que son los más utilizados en sí también, inclusive son los más utilizados, porque solamente afectan a un órgano, afectan al riñón en cuanto a su conformación, a su liberación de citocinas. Muy bien. Ahora, aquí les quiero dejar una listita, ¿ya? No es que si tu paciente tiene, no sé, tiene edema de causa renal, tu paciente tiene disminución de la frecuencia urinaria o tu paciente tiene elevación de los niveles de creatinina como marcador renal, a usted les va a indicar rápidamente, caramba, lo que necesitamos es una biopsia renal, ¿no? Porque el órgano este órgano, el riñón, es un órgano de respuesta a la función vascular, ¿no? Entonces es un órgano que habitualmente va a tener cambios dentro de su histofisiología de manera regular, ¿no? Hay algunos parámetros, sin embargo, que a ustedes les van a indicar que el paciente necesita una biopsia renal, porque no está indicada en todos los casos, eso se los quiero indicar, ¿ya? Hay que ver si la causa es completamente renal, ahí sí se puede indicar este trastorno, porque ya saben, es un mecanismo, funge como un órgano de respuesta compensatoria, ¿ya? ¿Cuándo se puede indicar? Cuando existe una elevación de los azoados, de una elevación de la creatinina y el ácido natriurético, perdón, y el ácido y el nitrógeno ureico sanguíneo, el nitrógeno ureico sérico, ¿ya? Cuando se eleva de manera muy peligrosa, ¿no? Ya sea por causa aguda o crónica, y cuando tenemos disminución de la tasa de filtrado glomerular. Hay que medir siempre la tasa de filtrado glomerular.
Hay varias fórmulas que tal vez se han analizado, ¿no? Durante, durante este semestre, tal vez ya les han enseñado la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿no? O la MDRD. Estas nos sirven para ver cómo se encuentra la situación del filtrado glomerular. Cuando se encuentra por debajo de 60, ahí se puede utilizar la elevación, pero la biopsia como un mecanismo de análisis y diagnóstico, ¿no? La proteinuria, también importantísima, cuando es mayor de 1 a 3 gramos día y cuando es asintomática, o mayor de 3 gramos al día y se encuentra asociada a síndrome nefrótico, ¿ya? Acompañada de edema, entonces el paciente está encharcado. En ese caso también se puede solicitar una biopsia renal. Finalmente tenemos el síndrome nefrótico, la proteína mayor a 3.5 gramos día, la presencia de hipoalbuminemia, de edema, hiperlipidemia de causa variable, ¿ya? Estas son indicaciones para realizar la biopsia renal. Después, ¿cuándo más se produce la biopsia? Cuando el paciente está sangrando sangre, pero es una sangre especial, ¿ya? Es un sangrado especial. La hematuria se tiene que presentar en el examen general de orina como cilindros hemáticos, ¿ya? Vamos a ver cómo son los cilindros hemáticos y a qué se refiere la hematuria renal. Porque si la trama renal es bastante grande, pues, no solamente es el riñón no está pegado a la uretra, ¿no? Tenemos el uréter, la vejiga, que son órganos que también se pueden lesionar y pueden sangrar, ¿no? Frente a procesos inflamatorios de causa infecciosa, habitualmente sangran. Ahora, evidentemente, si el sangrado proviene de estas, hacer una biopsia renal va a ser infructuoso, ¿no? No va a tener efecto, además. La biopsia, pues, es un mecanismo diagnóstico ciertamente invasivo, porque se hace punción por aguja fina dentro del parénquima renal para extraer una línea glomerular. Enseguida vamos a ver cómo es esto, ¿ya? Entonces, la hematuria tiene que ser del riñón, ¿ya? Tiene que tener parámetros en el examen general de orina que nos diga a la hematuria viene del riñón para ver cuál es la causa. Y quinto, el síndrome nefrítico, la presencia de edema, oliguria, elevación de azoados, la presencia de hematuria de origen glomerular más hipertensión, ¿ya? Estas son las 5 causas por las cuales podemos indicar la realización de una biopsia renal, la elevación de los azoados de manera peligrosa, con disminución de ultrafiltrado glomerular, la proteinuria, el síndrome nefrótico, la hematuria y el síndrome nefrítico, ¿ya? Preguntas de examen, por ejemplo: elevación de azoados, proteinuria, síndrome nefrótico, hematuria y síndrome nefrítico. Muy bien. Se hace una punción, se tiene que hacer una punción a nivel renal, a nivel lumbar, ¿no es cierto?, con una aguja bien larga. Y esto habitualmente se hace bajo guía ecográfica, se tiene que hacer bajo guía ecográfica, ¿ya? Una vez que se introduce la aguja y se la saca, se hace aspiración y vamos a tener así una línea de tejido, ¿no? Se la coloca, aquí se lo han colocado sobre una gasita, ¿no? Aquí estamos viendo una línea de tejido renal. Esta línea de tejido renal tiene que tener estos puntitos, ¿ven? Así se ven los puntitos. Estos son los glomérulos. Se tiene que observar así, la presencia de los glomérulos, porque va a ser nuestro campo de estudio durante las biopsias, ¿no? Porque la mayor parte de las patologías se encuentran asociadas hacia la barrera de filtración glomerular. Acá está, ¿no? Entonces, este es el tejido que se saca. Vean, es una línea y varios puntitos rojitos, los glomérulos renales. Se toma la muestra de la cápsula, por si acaso, la corteza renal, no la cápsula, la corteza renal, para identificar estos glomérulos, ¿ya? Ahora, el estudio es sistemático de estas estructuras, ¿ya? Se tienen que tomar varios pasos. La primera fase es la tinción de rutina. Se utiliza aquí la hematoxina eosina. Esta tinción de rutina es para verificar la cantidad de los glomérulos, la celularidad y los cambios de su morfología, ¿ya? Esta primera parte nos va a servir para identificar de manera gruesa cuál es el trastorno que se está observando en esta estructura, ¿ya? Después se aplican tinciones especiales para hacer discernimiento, ¿no? Si se tratará de un patrón
membranoso, si se tratara de un patrón glomerular, si se tratara de un trastorno mesangial, etcétera, 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 ¿no? Las tisiones especiales nos sirven para identificar anormalidades glomerulares, identificar alteraciones del túbulo o de los vasos sanguíneos, ¿ya? Después se identifica el patrón de lesión y la distribución de las lesiones glomerulares, ¿ya? Se tiene que hacer un cribado en el cual se ve cuál es la topografía, si se encuentra más afectando penachos glomerulares, etcétera, 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 ¿ya? Si se encuentra afectando los componentes tubulares, ¿ya? Si su distribución es focal, si su distribución es difusa, si es segmentaria, es global, está afectando todo el glomérulo que hemos observado, ¿no? Después se utiliza la inmunofluorescencia, ¿ya? En nuestro medio solamente se realiza en un sitio, ¿ya? Es en la Universidad Mayor de Sarà 3, la inmunofluorescencia es el único sitio donde se va a poder realizar. No hay centros especializados aparte de él, en el cual se utilizan depósitos de inmunoglobulinas e inmunocomplejos. La inmunofluorescencia sirve para identificar esto, ¿ya? Para identificar la presencia de inmunoglobulinas en patologías autoinmunes. Vamos a ver eso también, las patologías autoinmunes asociadas a ese glomérulo renal, ¿ya? Microscopía electrónica, ¿no? Pucha, pero esto es pensar pucha, en otras realidades, ¿no? En Latinoamérica no hay centros de microscopía electrónica, por si acaso, ni siquiera en Brasil ni en México, ¿no? Esto se hace en Estados Unidos, en países desarrollados. La microscopía electrónica es para identificar alteraciones de la ultraestructura, depósitos electrodensos. Esto, pero no hay. En nuestro caso solamente llegamos hasta la inmunofluorescencia para poder diagnosticar. Muy bien. Muy bien. Esta es la línea que se hace, ¿no? Primero tinción de rutina, tinción de toxina eosina, tinciones especiales, cribado, tamizaje, inmunofluorescencia. Ya. Ahora, ¿qué resultados nos dan estos? Las técnicas histológicas de rutina en base a las tinciones, vamos a tener aquí la utilización de varios tipos de tinción. Tenemos la hematoxina eosina, que es la regular, la que ya conocemos todos, ¿no? La tinción universal. Tenemos la tinción de ácido periódico de Schiff, de Paz, ¿ya? Que nos sirve para identificar más que todo la presencia de polisacáridos, ¿ya? Sirve para identificar polisacáridos celulares. El tricrómico de Mason o el tricrómico de Mallory sirve para identificar alteraciones de la presencia del colágeno. Ya saben, el tricrómico de Mallory y el tricrómico de Mason es para ver intersticio o colágeno. También se utiliza la tinción de plata metanemina, la técnica de Jones, lo que estamos observando acá, ¿ya? En la cual sirve para ver alteraciones de la membrana basal, ¿ya? Para ver anormalidades basales, como engrosamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el rojo Congo, que sirve para ver el intersticio, ¿no? Estas son las tinciones que se puede utilizar. Acá estamos viendo un glomérulo. Este glomérulo, hay algo que llama la atención, ¿no? A ver, ¿qué tinción es esta? ¿Quién sabe qué tinción es esta? Voy a anotar sus nombres, los puntitos. Hematoxilina. ¿Quién dijo hematoxilina? Yo, Doc. Joel. Muy bien. Sí, es hematoxilina, pero falta algo más. No solamente. La eosina. Eosina. Hematoxilina, eosina, Doc. Muy bien. Listo, la hematoxilina, eosina. Solo, ¿no? La hematoxilina eosina nos permite ver algunas estructuras morfológicas, ¿no? Ya, aquí estamos observándolo muy bien. A ver si podemos chequear. Así se ve el glomerulito normal. Y el siguiente glomerulito pues está enfermito. A ver si pueden reconocer dónde se encuentra la alteración. De hecho que hasta está marcadito, ¿no? Aquí las flechitas.
Ya para empezar, las estructuras vasculares capilares se encuentran normales, ya, las células mensajeras también están separadas unas de las otras. No estamos viendo alteraciones de los porocitos tampoco. La distribución parece homogénea, pero ven las flechitas. No sé si ven aquí estas flechas. Sí, doctor. ¿Qué les llama la atención acá? ¿Cómo están estos vasitos? Porque corresponden a las arterias glomerulares, ¿ven? La arteria glomerular aferente y eferente. ¿Qué les parece? ¿Cómo están? Dilatados. ¿Inflamados? Dilatados no, están engrosados más bien. ¿Inflamados? Están bien gruesos. No están inflamados. Inflamado tampoco, no hay inflamación de la célula, ¿no? Hay edema celular, pero tampoco está edematizado. Están engrosados. ¿Están plegados? No están plegados, están gruesos. ¿Ven? La pared está gruesa. ¿no? Esto se denomina la arterioesclerosis hialina. Así se vuelve grueso el tejido vascular. Esto es el resultado, ¿sabe de qué? De la hipertensión arterial. Cuando hay mucha presión y mucha hipertensión arterial, las células que se encuentran acá habitualmente se engrosan como un mecanismo de respuesta adaptativa. Entonces, este paciente, a pesar de que no tenía ninguna lesión renal, pues sí tenía una patología que ha afectado al riñón, ¿no? La hipertensión arterial sistémica desencadenó arteriosclerosis. Caramba. Y solamente lo hemos identificado con la adicción a la toxina eosina, ¿no? Entonces, después todo está normal. Todo está normal. La función glomerular se mantiene normal. Lo que se ha alterado acá es las estructuras arteriolares por la hipertensión arterial. Aquí estamos viendo otro patroncito, ¿no? Este es el patrón, esta es una tinción inmunohistoquímica. Acá estamos viendo marcadores. Se utiliza la inmunohistoquímica para ver afinidad por receptor. Y aquí estamos observando que se ha tenido bien rojo en estas zonas. ¿Ven? Estas zonas que estamos observando acá son las células mesangiales. Y estas células mesangiales pues se han tenido tanto porque porque ya saben, las células mesangiales son conserjes, habíamos mencionado, ¿no? Son células que comen proteínas, que comen inmunocomplejos. Y estas células, vean, están tan rosadas porque han consumido demasiados inmunocomplejos. Esto se ve en las patologías autoinmunes renales, por ejemplo. En la patología más frecuente que va a ser la asociada a inmunoglobulina A, que es la enfermedad de Berger. ¿Ya? Eso es lo que se ve acá. Este es el patrón mesangial. ¿Ya? Muchas células mesangiales pegadas. ¿Por qué se han pegado tanto? Porque había muchos inmunocomplejos que comer, pues muchos complejos se han pegado al endotelio y han hecho que las células mesangiales aumenten y proliferen. Y estas células mesangiales han consumido tanto que se encuentran acá pegadas unas con otras, ¿no? Este conglomerado mesangial pues va a hacer que también exista fallo dentro de la filtración glomerular, porque la filtración glomerular tiene que ser regular, muchachos, tiene que ser así. Aquí hemos visto. ¿Dónde está? No, creo que es más adelante. Así tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar bien regular todos sus espacios, así tiene que ser. Tiene que tener un espacio regular de membrana basal, tiene que tener un espacio regular entre las fenestras, tiene que tener un espacio regular entre los porocitos. Pero aquí el mesangio pues ha crecido acá, ¿no? Como crece en el intersticio, ha empezado a crecer acá y ha alterado pues esta estructura, haciendo que el paciente pues empiece a orinar proteínas, ¿no? El paciente va a desencadenarse proteinuria en este paciente. Aquí estamos viendo alteraciones dentro del aparato de la filtración glomerular. ¿Ven? Estas zonas más rosadas, esta es la paramembrana basal. ¿Vean? Estas zonas en la membrana basal bien gruesas, deberían estar así, planitas, pero estas zonas están gruesas. Entonces, como hay mucho engrosamiento, pues sucede esto. A ver, les voy a poner acá un ejemplito, pero un ejemplito chistoso. ¿Por qué se altera pues, la liberación de proteínas? ¿Por qué el paciente tiene un exceso de la liberación de proteínas? Sí, la membrana se vuelve más gruesa. Eso es una pregunta habitual, ¿no? Si es más gruesa la pared,
¿No debería ser más dificultoso para el paciente orinar proteínas si son moléculas grandes? Pues no, lo que sucede es que habitualmente, tomaremos en cuenta que las proteínas son como un preso, ¿no? Este preso no puede salir. Está una persona enjaulada, ¿no? Y ahora, los glucosaminoglicanos de la pared forman una red intrincada, como una celdita. Entonces, por los espacios de la celdita no puede pasar, pues está aquí encerrado, ¿no? Son muy pequeños y la persona más gruesa no puede pasar por estos espacios, ¿no? ¿Qué sucede cuando se engrosa? No es que vamos a tener barrotes más gruesos, no es que vamos a tener más cantidad de barrotes, sino que se desorganizan. La presencia del patrón membranoso hace que tengamos acá el mismo preso. Aquí está el preso. Muy bien. Y es como si una piedra le hubiera caído, ¿no ve? En su celda. Le ha caído una piedra y lo que ha desencadenado es esto. Que los barrotes se desordenen o que se han vuelto chuecos, ¿no? Y entonces por estos espacios sí puede pasar. Es más grueso el espacio, sí, pero los glucosaminoglicanos se desordenan. Entonces la proteína puede pasar de un sitio hacia el otro. Eso es lo que sucede en este patrón de engrosamiento. Las zonas más gruesas son por desorganización de los glucosaminoglicanos. Entonces este paciente va a tener proteinuria. Va a empezar a eliminar proteínas por la orina. Esto se ve en el síndrome nefrítico. Todas las patologías que afecten a la membrana basal son características del síndrome, nefrótico. Y los que alteren la integridad, no solamente de la capa endotelial, sino del porocito y la membrana basal, los que ya permiten incluso el paso de sangre, se van a denominar síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico solamente de la membrana, síndrome nefrítico de todos los componentes de la base de filtración glomerular, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo. ¿Vean? Aquí estamos viendo una imagen con la técnica de Jones, ¿ya? Aquí se utiliza plata como tinción especial, ¿ya? Aquí lo habíamos mencionado previamente, ¿no? La plata metenamina la técnica de Jones para ver fibras, la membrana basal. Este es el patrón membranoso, ¿ya? En algunas zonas bien grueso, está gruesísimo. Ya saben qué significa que esté grueso, ¿no ven? Las proteínas están escapando por ahí. Y en otras zonas bien delgadito, así debería ser. Pero aquí tenemos zonas de engrosamiento en varios espacios, ¿no? Esto promueve la salida de proteínas hacia el espacio de Bowman, ¿eh? Y finalmente van a salir estas proteínas. Este es el patrón membranoso. Aquí estamos viendo cómo es que se realizan estas tomas de muestra. ¿Bien? Hay múltiples tinciones se utilizan, de varios segmentitos. Aquí se utiliza la HE, aquí se utiliza la Jones, aquí se utiliza la triclónico de Mallory, aquí se utiliza, por ejemplo, la Rojo Congo. Se puede utilizar también para técnica autoinmune, para anti-IgA, para anti-IgM, para anti-IgE, etcétera, 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 ¿no? Son varios cortes de la muestra que hemos visto previamente, los cuales tienen cada uno una función, ¿no? Por medio de estas se pueden ver algunas estructuras macroscópicas, por medio de esto se pueden ver otras estructuras microscópicas, acá se pueden observar otras, acá se pueden ver ya más sensibles hacia inmunocomplejos, ¿no es cierto? Por eso se toman tantas muestras. El riñón es complejo dentro de su estructura, es bien complejo, entonces también las patologías renales son bien complejas, pues. Aquí estamos viendo una con Mason, una con hematoxilina, una con PAS, se utiliza PAS también, así, ¿ya? Ahora,
esto es interesante, ¿no? Así es el glomérulo, más o menos, ¿ya? Y los cortes por el microtomo que se realizan, se buscan hacer esto. Vean, en muchas patologías la lesión no se encuentra en todo el glomérulo, pues. Son raras las patologías que afectan a todo un grupo glomerular y a todos los glomérulos. Habitualmente solamente afecta a un grupo y solamente una zona. Aquí estamos viendo el glomérulo entero. Aquí estamos viendo la zona posible de la lesión, ¿ya? Si se hiciera un corte en este sentido, solamente un cortecito, o sea, solamente se tomara una de estas, ¿no? Porque aquí estamos viendo muchos cortes, ¿no? Muchos cortes. Si solamente se tomara una laminita, un corte, entonces solamente estaríamos viendo esto. Este lado del cortecito. Y entonces diríamos, caramba, no tiene nada, está sano su riñón, no tiene ninguna alteración glomerular. Por eso es que, muchachos, se hace un corte de cribado. Los cortes se tienen que hacer, a ver, se ve la línea, ¿no? Aquí un cortecito lo hemos hecho. Y justo solamente se ha salido todo el tejido normal. Entonces les va a dar un falso negativo. Pues, va a decir, no tiene nada ni del riñón. Del riñón, ¿no? Todo tiene una razón de ser. La existencia de múltiples cortes es para hacer esto, ¿no? En varios cortes va a salir todo normal. Aquí va a salir normal. O sea, entonces se tienen que analizar todas las láminas. Pues eso. Normal. Aquí ya se ve patología, ¿no? La siguiente vamos a ver ya la patología, varias imágenes de patología. Y afortunadamente pues van a tener varios tipos de tensión. Van a estar aquí la HE, va a estar aquí la tensión PAS, va a estar la tensión de Jones, va a estar la tensión para IgEA, para IgM, ¿cierto? Lo cual nos va a dar ya un parámetro de cuál es la posible causa de estos trastornos, ¿no? Mientras que nosotros también se hace tensión, pero aquí vamos a teñir con HE, con PAS, con MASO, con inmunocomplejos, no sé. Así se realiza, ¿ya? En estos no vamos a ver nada, pero en estos sí vamos a ver muchas cosas, ¿no? Así se hacen los cortes. Por ese motivo se hacen tantos cortes como estamos viendo acá, porque es algo que sorprende, ¿no? ¿Por qué le han tomado tantos cortes? ¿Estará muy enfermo el paciente? No, eso se hace de rutina, muchachos, se hace de rutina. Son muchos cortes los que se toman para identificar las lesiones. Si verán, aquí está lo que se ha sacado con la punción y aspiración por aguja fina, ¿no? Que es el tubito. Lo que acabamos de ver acá. De ese cementito se hacen hartos cortecitos, ¿no? Aquí se hacen cortecitos con microtomo, de varios espacios glomerulares, ¿no? Lo cual permite el reconocimiento de varias estructuras, ¿no? Ahora sí, preguntas hasta acá. Antes de que observemos patrones. Ni siquiera estamos viendo, ni siquiera vamos a ver patologías así tan rápido. Vamos a ver patrones inicialmente. Las patologías vienen asociadas a patrones. Hay patologías de las cuales vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 tipos distintos de patrones. Por eso es complicada la patología renal, porque son varias alteraciones estructurales las que se tienen que identificar. ¿Ya? Muy bien. Continuaremos entonces. Primer patrón. Este patrón se va a denominar el patrón mesangial. El patrón mesangial se puede identificar con tinciones como la tinción PAS y la tinción hematoxilina eosina. ¿Cómo se identifican estos patrones? El patrón, como su nombre indica, mesangial, está asociado hacia hiperplasia de las células mesangiales. Las células mesangiales, ¿se acuerdan cuál era su función? Es la de limpiar, ¿no? Es la de limpiar los espacios intersticiales.
Entonces, cuando vamos a ver muchas células mesangiales, está asociado hacia depósito de inmunocomplejos, por si acaso. Inmunocomplejos o proteínas, carbohidratos o polisacáridos que se están pegando acá. Entonces, ¿cómo vamos a ver el patrón mesangial? Muchas células mesangiales. Vean, aquí estamos viendo, son células bien rosadas. Eso les había indicado. Las células mesangiales son células bien eosinófilas. Entonces, aquí estamos viendo 1, 2, 3 células mesangiales unidas. 1, 2, 3. Aquí estamos viendo una tras otra, aquí pegadas una con otra, ¿no es cierto? Son múltiples células mesangiales las que estamos observando acá, agrupadas. No tienen que encontrarse agrupadas, no tienen que encontrarse unidas, tienen que separarse, tienen que encontrarse separadas por lo menos por el diámetro de una celulita. O sea, aquí tienen que encontrarse aquí una célula mesangial, aquí hay un espacio y tienen que encontrarse aquí separada la célula mesangial para ser considerada normal. Pero aquí no, se encuentran muy unidas, ¿vean? 1, 2, 3 acá, 2 acá. Aquí se encuentran 4 unidas, ¿no? Estas células mesangiales, cuando se encuentran así de unidas y proliferando, se va a denominar el patrón mesangial, patrón de hiperplasia de células mesangiales, ¿no? Aquí también la estamos viendo, 1, 2, 3, ¿vean? Juntas acá, 3, acá estamos viendo una, aquí estamos viendo otra, unida con otra, ¿no es cierto? Muy bien, primer patrón mesangial, ¿ya? Siguiente patrón. Aquí estamos viendo todavía el patrón mesangial, ¿eh? Citoplasma bien rosado. Células unidas, células mesangiales unidas. Esto es, pero con hematoxina, eosina, ¿bien? Células mesangiales unidas. Y como podrán ver, no solamente la célula mesangial, ¿no? Su citoplasma está en toda la membrana basal. Todo esto es su citoplasma. Aquí está otra célula mesangial. ¿Qué ha hecho con la membrana basal? La ha engrosado. Ya saben qué quiere decir que se engrose la membrana basal, ¿no ve? Desorganiza los polianiones y el paciente empieza a orinar proteínas. Bueno, esa es la razón de esta alteración, ¿no? Vean todo el citoplasma de esta célula mesangial así grueso, grande. Se ha introducido aquí porque está tratando de comer inmunocomplejos que se han pegado acá, pues. Por eso está grande, voluminosa. Por eso hay tantas células mesangiales, para consumir inmunocomplejos, ¿no? Es un mecanismo de respuesta, pero que se vuelve patología. Muy bien. Aquí más anormalidades asociadas al patrón mesangial. Vean cuántas células mesangiales se encuentran acá. Casi todo el espacio de la membrana basal está tomado. Vean, los torres capilares están incluso comprimidos, están comprometidos en cuanto a su espacio, ¿no? Casi todo es mesangio, crecido, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos, hartos núcleos de células mesangiales proliferando acá, ¿no? Esto es importante. Es uno de los patrones más típicos que se pueden ver en las patologías autoinmunes, en las patologías asociadas a glomerulonefritis, ¿ya? Vamos a ver eso después. Este es otro patrón. Este es con la técnica de Jones, ¿eh? La hidrometanemina. Es esta tinción negra que estamos viendo acá. Esta tinción sirve para identificar patrones membranosos de engrosamiento membranoso, ¿ya? Aquí estamos viendo la membrana basal gruesa, pero no es por células mesangiales precisamente, se ha engrosado por depósito, ¿no? Aquí estamos viendo toda esta zona gruesa, ¿ven? Zonas gruesas de la membrana basal. Aquí zonas gruesísimas de la membrana basal. Y como son zonas gruesas, pues ya saben, el paciente empieza a orinar proteínas, como el ejemplito de la prisión, ¿no ve? Con el prisionero. Entonces puede escapar la proteína, puede escapar porque está desorganizado todo este espacio. Aquí, así debería ser, así de planito, como lo que estoy marcando aquí con la flechita roja. Pero no, todas las zonas se encuentran engrosadas. Aparte se puede ver esta zona, ¿no? Es una zona espiculada. Esta zona espiculada es lo que correspondería hacia las uniones de los podocitos, ¿no? Muy bien, así se ve el patrón membranoso con engrosamiento.
De eso tenemos el patrón membrano proliferativo. El patrón membrano proliferativo es que los dos espacios de la membrana basal se separan. ¿Vean? Aquí estamos viendo separado, como si tuviéramos una doble membrana acá. Acá hay una, acá hay otra. Se está separando. El patrón membrano proliferativo es porque las células mensajeras meten su citoplasma acá y también la vuelven gruesa, pues vuelven gruesa esta zona. Patrón membrano proliferativo. Entonces tenemos aquí 1, mesangial 2, membranoso 3, membrano proliferativo. Tenemos el patrón proliferativo endocapilar. En este caso existe una proliferación de los podocitos. Los podocitos proliferan mucho. Aquí vemos una proliferación de los podocitos y las células endoteliales, por si acaso. Ambas proliferan hartas. Lo que hacen es ya no existe capilaridad, ¿no? Todo está comprimido. También existe el patrón proliferativo extracapilar. Este es en semilunas, crece desde afuera, ¿vean? Cuando prolifera algunas estructuras celulares del glomérulo extracapilar, ¿ven? En medialunas lo podemos ver. ¿Ya? También tenemos el patrón de esclerosis periliar, la presencia de depósitos de fibrinógeno, de depósitos de fibrina, de depósitos de beta-amiloide, ¿no? Que cambian la citoestructura del glomérulo. ¿Ya? Aquí estamos viendo otro patrón, la esclerosis periliar. Después tenemos la esclerosis nodular, cuando afecta todo el espacio glomerular. Todo esto está lleno de estos depósitos de sustancias, ¿no? De amiloide o de fibrinógeno, de fibrina. Un patrón de daño tubular, ¿vean? En el cual existe lo que hemos visto previamente, ¿vean? Las celulitas empiezan a conglomerar su cromatina nuclear, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la presencia de necrosis. Esta es la cariorexis. Entonces los túbulos por alguna causa están empezando a alterarse, empiezan a morir las células del túbulo renal, ¿vean? Incluso se pueden ver estas estructuras, estas líneas rojas, ¿no? Que significan que existen depósitos, ¿no? Aquí estamos viendo más asociación del daño. En este caso, vean la cantidad de inmunocomplejos que tiene este túbulo contaminado distal, ¿no es cierto? Todo esto está saturado por algún componente que es pesado y que está tratando de reabsorber el tubulito. Y en los casos más severos, vean la necrosis. El túbulo se muere, desaparece el túbulo, desaparece la estructura tubular renal. ¿Eh? La presencia de tubulitis, vean. Estos son los cilindros, esto es el proceso inflamatorio. Aquí estamos viendo células inflamatorias mononucleares, ¿sí? Que se han pegado dentro del tubo. No, esto no sucede habitualmente, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en las pielonefritis. Aquí estamos viendo el cilindro con células inflamatorias, que se va a ver precisamente también en el examen general de orina con la presencia de cilindros leucocitarios, ¿no? Aquí estamos viendo la atrofia tubular. Cuando desaparece la citoestructura tubular, se vuelven más pequeñitos, ¿no es cierto? Este es un cambio adaptativo. Y finalmente la presencia de esto, ¿no? Como ya no puede ser eliminado, se presentan esta especie de coágulos, de sedimento. No son coágulos, es sedimento tubular. Los cilindros intratubulares estamos viendo acá, la hematuria renal, por si acaso es así, en cilindro, ¿ya? Con eritrocitos en el interior. Son cilindros hemáticos. Y la razón puede ser desde alteraciones glomerulares, tubulares acá, ¿no? La presencia de procesos infiltrativos, inflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo más presencia de los túbulos repletos de sangre, ¿no? Aquí los cilindros hemáticos. Otros cilindros, estos son cilindros, pero de bilirrubina, ¿no? La presencia también de proceso neoplásico, vean. Estas son células neoplásticas que han llegado hacia el riñón y se están eliminando por el riñón. Eso también se puede ver. La inflamación intersticial, cuando el intersticio está completamente saturado de celularidad, ¿no? El intersticio también tiene propensión a desencadenar proceso inflamatorio, es un tejido conectivo, ¿no? Y desencadena también afectación del parénquima renal. Estamos viendo más patrones de la inflamación intersticial.
cómo es que las células inflamatorias se asocian, se van a conglomerar en el intersticio y van a desencadenar el proceso inflamatorio. El daño vascular, congestivo, el daño vascular va a desencadenar disminución de la perfusión y también lo que habíamos visto previamente, la presencia de inflamación, pues siempre con la necrosis y la isquemia y el infarto va a venir el proceso inflamatorio. Aquí estamos viendo más alteraciones de daño vascular, la hialinosis, ¿no? La presencia de engrosamiento de la capa vascular por hipertensión o por diabetes, ¿no? Y aquí la hiperplasia, todo esto es el vaso sanguíneo. Y vean la cantidad de capitas que tiene, ¿no? Esto se va a denominar la arteriosclerosis hiperplásica, con muchas. Estos dos trastornos, tanto este como este, son hipertensivos, ¿no? Son de la hipertensión arterial. Aquí estamos viendo más proliferación de la capa muscular, vean. Gran cantidad de celulitas proliferando en la capa muscular. Esto es también por hipertensión arterial. Muy bien, los cortes por congelación. También vamos a ver esto, la presencia de las inmunoglobulinas. Estos marcadores nos sirven para ver cierto tipo de patologías, las IgA, las IgG, las IgM, el complemento 3. ¿Recuerdan el complemento, no ve? También se puede identificar acá las moléculas del complemento, el complemento 1Q, ¿no es cierto? También los anticuerpos kappa y lambda. Hay patologías en las cuales solamente está hay patologías en las cuales hay hartos, en las que todos están comprendidos. Vamos a ver eso también en las siguientes clases, ¿no? Muy bien, vean este glomerulito completamente enfermito. Dista mucho su estructura, dista mucho sus características morfológicas con respecto a este que habíamos visto previamente, ¿no? Este es el glomérulo sanito que habíamos visto. Ahora veremos el anormal. A ver, chequen esto, denle una miradita. Vean la relación del capilar, vean las células mesangiales separadas, ¿no? Separadas por al menos un cuerpo celular. Están muy separadas las células mesangiales, no hay engrosamiento de ningún tipo. La membrana también aparentemente está sana, ¿no es cierto? Está delgada. Ahora dentro de los patrones. Escucha bien este glomérulo. Aquí hay varios patrones que analizar, ¿no? Hay varios patrones. Desde el túbulo, vean, las células eosinófilas. Están estresadas estas células. ¿Por qué razón? ¿No? El glomérulo, está bien grueso, está engrosadísimo. La cantidad de células mesangiales, vean acá, varias células mesangiales acá, agrupadas. Hay sedimento dentro de las celulitas. Las células vasculares, vean, están gruesas. Este es el vaso sanguíneo, está grueso, ¿no? Hay varios patrones aquí identificativos y varias posibles causas para esta lesión, para esta patología. Y eso nos vamos a abocar durante estas clases, ¿no? A identificar las patologías de acuerdo a la existencia de estos patrones. Esto es la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia se puede ver engrosamientos. Este es el engrosamiento basal, ¿vean? Engrosamiento basal, de la membrana basal, como está engrosado. ¿Vean? Esto permite ver inmunocomplejos que se encuentran dentro de la membrana basal conglomerados. Hay varios patrones aquí también que analizar. Y las técnicas de inmunofluorescencia sirven para identificar la actividad de las inmunoglobulinas, por ejemplo, la IgG, la IgA, la IgM, todas están acá, ¿vean? En este glomerulito pues hay afectación de varios tipos de inmunoglobulinas. Cuando están implicados todas las inmunoglobulinas se denomina full house. Casa llena, quiere decir, ¿no? O sea, todos están comprometidos acá. Esta anormalidad se va a encontrar, pregunta de examen, adelantada, porque todavía no hemos visto esto, ¿no? Se va a encontrar en el lupus eritematoso sistémico. El lupus es el encargado de desencadenar
una hiperactividad de múltiples grupos inmunitarios, las inmunoglobulinas, moléculas de complemento, antígenos especiales como el kappa y el lambda, todos se encuentran implicados acá. Pero también hay patologías en las cuales solamente está IgG. Vamos a ver negro todo esto, porque no tiene actividad, todo esto va a estar oscuro. Y si es positivo por ejemplo, otra pregunta de examen, la asociada hacia, perdón, no es IgG, hacia la IgA. Esta se va a denominar enfermedad de Berger, cuando solamente está esta. Doc, ¿enfermedad de qué dijo? Disculpe. Berger, así se escribe, Berger. Ya. Es asociado a IgG, ¿no, Doc? IgA. Inmunoglobulina A. Falta harto, ¿no? Vamos a ver ahorita patologías. Ahora tenemos el 36, escucha, no vamos a alcanzar a terminar. Muy bien, aprovecharemos estos últimos minutos para hablar o para que me hagan preguntas. Tal vez hay muchas preguntas que han quedado en sus mentes. O sea, siéntanse libres de hacerlas. Preguntas asociadas a esto, por favor. ¿Ya? Porque esto es complejo, es bien complicado, ¿no? Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que les he explicado hoy, a alguna parte que les he explicado hoy, no hay problema, podemos repetir, darnos unos 10 minutos para que todo quede claro. Si no, continuamos. Ya. ¿Podría, enfermedades asociadas, por ejemplo, a IgE o a IgG? No como tal, porque la IgG se libera frente a varios trastornos inmunitarios. Vamos a ver enseguida también. Hay varias patologías, ¿ven? Las patologías que vamos a revisar son estas. ¿Y qué significa? Cada una tiene alteraciones de varios tipos de patrones. Tenemos la microalbuminuria, tenemos la hipertensión, la microangiopatía trombótica. Hay estas enfermedades más que vamos a chequear. Hay varias patologías. Vamos a ver glomerulopatías primarias, como las glomerulonefritis. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, membranosa, enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria también vamos a chequear. La membranoproliferativa, por depósitos electrodensos, la IgA, ¿no es cierto? Vamos a ver lupus, diabetes, amiloidosis, gut pasture, panarteritis, granulomatosis con polivasculitis, la Schoengen-Henoch, vamos a ver Alport, vamos a ver la enfermedad de Fabry. Son hartas patologías. Ahora no les puedo indicar porque nos vamos a confundir, porque están asociados a múltiples patrones y múltiples hallazgos en la inmunofluorescencia. ¿Ya? Vamos a verlo por partes. Pero en cuanto a la explicación, ¿qué criterios, qué ha quedado a la deriva que les pueda reforzar? Ya, ese silencio me preocupa, pero ya saben que tienen toda la confianza para decirme, ¿no? Una consulta, cuando deja de funcionar el riñoncito, por ejemplo, cuando las personas necesitan diálisis, ¿qué pasa específicamente con el glomérulo? ¿Está, como decir, saturado ya o es que la barrera de ultrafiltrado glomerular ya no funciona? La diálisis se utiliza para dos posibles eventos, ¿no? Puede ser una diálisis para patología renal reversible, por ejemplo, en la cual se da un periodo de tiempo para que el riñón, por sus propios medios, pueda desencadenar el proceso de regeneración y repitalización frente a una lesión grave que haya sufrido por alguna causa, ¿ya? Y la diálisis permanente es cuando ya no existe, pues, capacidad de regeneración. En el primer caso, la diálisis se administra durante algunos meses, ¿no? Y si una vez se ve desencadenada la regulación del ultrafiltrado glomerular a sus cambios habituales, ¿no? ya se deja de utilizar la diálisis. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, de hecho, es permanente.
La diálisis se utiliza cuando ya precisamente el proceso de la filtración se encuentra completamente anegado, se encuentra abolido. ¿Ya? Cuando el riñón, por ejemplo, por ese trastorno, cuando gran cantidad de parénquima renal se encuentra con estos patrones de crecimiento membranoso, se encuentra con lisis, con necrosis, se encuentra con la presencia de amiloidosis, ¿no? Difícilmente esto se va a sanar, ¿no? Entonces la diálisis es un mecanismo vascular, se utiliza una comunicación directamente con el vaso sanguíneo, ¿no? Con una comunicación permanente, y se filtra por una máquina el riñón, ¿no? Se filtra pero se filtra el contenido sanguíneo. Es como un riñón externo, ¿no? Pero es habitualmente, y el riñón pues ya no tiene capacidad de regresión en la diálisis permanente. Entonces se mantiene así con su daño y se atrofia, ¿no? Eso es lo que sucede. Porque evidentemente va a existir todavía flujo renal, el riñón no se saca, se deja ahí, porque no solamente la función del riñón es la de desencadenar el ultrafiltrado, ¿eh? Tiene otras funciones endocrinas para la regulación de la presión arterial, tiene otras funciones asociadas a la formación de eritrocitos, etcétera, 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 ¿no? Entonces se mantiene en su sitio. Pero habitualmente cuando disminuye mucho ese flujo, se produce atrofia y ya deja de funcionar su función de la filtración, ¿no? Ese es lo que sucede con el riñón habitualmente. Pero eventualmente su ciclo evolutivo siempre lo va a llevar a atrofiarse, a perder el parénquima funcional por la necrosis, ¿no? Pues esto se va a reemplazar, como por ejemplo aquí estamos observando la presencia de la necrosis tubular, ¿no? Estos tubitos se van a reemplazar por tejido cicatrizal, por una cicatriz fibrosa que va a ocupar el espacio, va a centrar el tejido y a toda la estructura conectada a estos túbulos va a desaparecer, se va a atrofiar porque ya no tiene función, ¿no? Es lo que sucede. ¿Ya? Doc, en tal caso, cuando ya sucede lo que es la atrofia general, ya no existe entonces la creación de orina o la... Ya no puede filtrar, porque ya saben, la única zona donde se va a filtrar es el glomérulo, aquí se va a filtrar. Entonces, si se encuentra engrosado, pues ya no filtra, ¿no? Ya no filtra, pierde la capacidad de filtración, se tapa por completo la trama vascular o se tapa el aparato tubular, porque esto transporta la orina, se fibrosa, ya no existe transporte, pues el paciente deja de orinar, baja su ultrafiltrado glomerular, baja la concentración de orina, baja la formación de orina, el paciente se encharca, ¿no es cierto? Sufre edema. Y lo más peligroso en los pacientes con falla renal es que desencadenan un aumento de la concentración de azoados, un aumento de la concentración de urea, de amoníaco, ¿no? Lo cual es neurotóxico. Eso es lo más peligroso. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí. Otra pregunta más. ¿La falla renal puede estar asociada al linfedemas o es otra patología? La falla renal, es otra patología. Cuando hablamos de la falla renal, tenemos que partir de dos partes, de dos zonas, ¿ya? Las afectaciones de la zona tubular, ¿ya? Y la afectación de la zona glomerular. A pesar de que están muy cerquita, son, en términos patológicos, no están asociadas, ¿ya? La falla glomerular trae alteraciones de la filtración, mientras que la falla tubular trae alteraciones de la reabsorción, ¿ya? Los vasos linfáticos, pues rara vez van a desencadenar anormalidades a nivel renal, ¿no? Pueden desencadenar nefrosis, por ejemplo, hidronefrosis, hacer que el riñón se dematice, pero la verdad es que es bastante raro. Básicamente, cuando hablamos de la patología renal, solamente nos vamos a abocar a esas estructuras, a esas dos. Tubos y glomérulo, ¿ya? Pielo y glomérulo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna preguntita más? Ya, a ver.
si quieren, para la siguiente clase, para que no se olvide, van a hacer una tarea, ¿ya? La tarea va a ser lo siguiente. Van a colocar, van a hacer un dibujo sobre los distintos tipos de patrones, sobre el patrón mesangial, sobre el patrón membranoso, sobre el patrón membrano proliferativo, el patrón proliferativo endocapilar, el extracapilar, el patrón periliar, el patrón nodular, tubular, en un mapa mental que estén toditos, ¿ya? Los patrones. Solamente descríbanme qué significan, cómo se ven y qué significan. Si quieren pueden ser fotitos, ¿ya? Disculpe, doctor. Sí. ¿Cuáles patrones dijo? Aquí están, les voy a pasar la diapositiva hoy, ¿ya? Les voy a adelantar, les voy a pasar la diapositiva. Pasa sobre el patrón mesangial. Aquí están los patrones, toditos están. Después de nuestra imagen del glomerulito, ahí está el patrón mesangial, patrón membranos, patrón membrano proliferativo endocapilar, extracapilar, periliar, nodular, tubular. Solamente del glomérulo vamos a hacer, ¿ya? Solamente del glomérulo. Estos del daño tubular ya no. Estos después vamos a hablar, ¿ya? Hasta la esclerosis nodular. Esclerosis periliar, patrón proliferativo extracapilar, endocapilar, membrano proliferativo, membranoso y mesangial. ¿Ya? Eso por un puntito adicional en un mapa mental. Porque, ya les he dicho, estos patrones se van a repetir en varias patologías. Hay algunos que tienen uno y otros que tienen dos, hay algunos que tienen 3 patrones, hay algunos que tienen todos los patrones. ¿Ya? Muy bien. Eso sería, muchachos, la clase del día de hoy. Muy bien, entonces. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Doctor, perdón que lo moleste, doctor. Tuve problemas con mi señal para poder ingresar a la clase. No sé si me podría considerar la asistencia, por favor. En lo de la asistencia, yo tengo una aplicación. Que cuenta cuántos de ustedes se encontraban en la clase y en el tiempo. ¿Ya? O sea, voy a ver cuánto tiempo se está. Doctor. Sí. Igualmente, doctor. Ingresé tarde, básicamente. Y Doc, una pregunta. Mi sesión se cerró accidentalmente, pero volví a entrar ahí mismo. O sea... Sí, después no está registrado. Ay, ¿ya? Ok, gracias. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien. Y el otro grupo, vamos a pasar clases prácticas por vía virtual en unos minutos, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.